Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir de nuevo esta edición de Historias de Vida y Derechos Humanos que nos está permitiendo conocer a grandes seres humanos, conocer su labor, conocer el origen de su lucha y por consiguiente el porqué de la asociación de la cual forman parte. Hoy me encanta compartir con otra invitada más en nuestra 11ª edición de Historias de Vida y Derechos Humanos. Ella es la maestra Estefanía Lozano. ¿Cómo estás, Estefanía? Veré muy bien. Buen día, buen día. Muchas gracias por darnos un espacio en tu agenda y querer compartir con esta Comisión Estatal de Derechos Humanos tu historia. Yo encantada de poder compartir mi historia y sumar, ¿verdad? Siempre sumar. Muchas gracias. De verdad que este espacio nos está permitiendo construir más conocimiento, construir más compromiso social. Y bueno, pues queremos conocerte. Platícanos algo sobre ti. Dinos, por favor, ¿quién es Estefanía Lozano? ¿Quién es Estefanía Lozano? La pregunta del millón, Veré. Sí, difícil. Difícil. Estefanía Lozano es una mujer soñadora, es una emprendedora, emprendedora social, porque ahora sí nos dicen por ser activistas en algún tema de índole social, pero si pudiera resumir quién soy, yo creo que se resume en una persona, y esa persona pues en una profesionista, amante de los números y amante del tema de la donación y trasplante de órganos. Excelente, qué tema tan interesante y qué tema que nos lleva a pensar en esa sensibilidad del ser humano, en esa conciencia de a través de ti dar vida a otros seres humanos o dar esperanza de vida a otras personas. Creo que no lo pudiste haber dicho más bonito, Bere, a través de ti dar vida. Yo creo que si pudiéramos definir la donación y trasplante de órganos, lo definiríamos como dar vida, precisamente. Eso es la donación de órganos. Muchas veces lo relacionamos más con el tema de la muerte. Sin embargo, la donación y trasplante de órganos no es otra cosa más que dar vida y dar esperanza de vida. Platícanos un poquito del porqué de esa lucha. Pues mira, Bere, Fundación Lover nace hace 6 años porque, bueno, hace 6 años mi papá requería de un trasplante de órganos, necesitaba un trasplante de hígado y pues bueno, la verdad es que el resultado no fue el que a nosotros nos hubiera gustado. Lamentablemente pues mi papá falleció y a raíz de todo lo que vivimos con este tema fue que decidí empezar a interesarme más, ¿no?, sobre el tema de la donación y trasplante de órganos. Me di cuenta que en Durango falta mucho al respecto y que así como mi papá se quedó en la raya, pues seguramente existían muchísimas personas que están en la misma situación. Fue algo muy duro porque mi papá era una persona muy sana. Mi papá era del tipo de persona que jamás se enfermaba, ni que un dolorcito de estómago, o sea, absolutamente nada. Y fue muy sorpresivo el hecho de que de un día para otro se enfermara y se enfermara a tal grado que requiriera de un trasplante de hígado. O sea, yo todavía recuerdo el día que dijeron que era lo único, literal, que era lo único que iba a poder salvar su vida. Y me acuerdo que mi primera reacción fue querer llorar. Y mi papá me dijo, no llores, aquí no pasa nada. Aquí todos vamos a seguir iguales y pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y fue el calvario, ¿no? De cuando detectaron mi papá su trasplante a cuando falleció, pues fue un año de muchos altibajos, de enojo, de tristeza, de incertidumbre, pero sobre todo pues de mucho trabajo, ¿no? Mi mamá estaba al pie del cañón, yo estaba al pie del cañón y aunque movimos cielo, mar y tierra, pues no se pudo llegar a su trasplante, ¿no? La verdad es que nos dimos cuenta precisamente del tema de todo el proceso, pero hay algo que a veces no se considera, Bere, que también es muy importante en este tema, que son los costos. Los costos de un trasplante son elevadísimos y después de que mi papá falleció, que me aventé la verdad un año de depresión pésimo, yo creo que todavía, pero un año más intenso, fue uno de los motivos principales por los que yo consideré el hecho de empezar a hacer algo en tema de donación y trasplante de órganos, ¿no? Porque pensaba, ¿cuántas personas realmente
pueden llegar incluso hasta el punto que llegó mi papá, ¿no? Porque era, incluso yo creo que tú lo has escuchado y tu auditorio lo ha escuchado, hasta alimentarse bien cuesta, ¿no? ¿Cuántas veces nos limitamos de ir a un nutriólogo por el tema del costo? Entonces imagina un paciente de ese tipo con una dieta especial, con un medicamento sumamente caro, con todo un protocolo para llegar a un trasplante que es visitar literal a todos los médicos. Fue cuando yo dije, realmente cuántos duranguenses pueden acceder a esto, que es la primer parte de un proceso que es bastante largo, ¿no? Claro, definitivamente hasta que lo vives, estás en esa situación y te enfrentas a esas realidades, te das cuenta de tanta necesidad que existe, de que visualizamos la enfermedad y la condición específica que estamos viviendo, y es cuando medimos costos en todos los aspectos, no solamente en el recurso material, sino también el de los cuidados, el del desgaste familiar, todo lo que se da dentro de ese proceso que vive la familia, y que definitivamente nuestro sistema de salud todavía le falta mucho por darle cobertura a todo eso. Así es, haces un comentario muy acertado. Hace falta que nuestras instituciones de salud fortalezcan el área de trasplantes. Es una necesidad realmente que ahí está, ¿no? O sea, es real. Hay una cifra que a la verdad a mí me da escalofríos, pero a nivel nacional existen cerca de 23,000 personas que están en espera de un trasplante. De esas 23,000, más o menos 16,000 requieren de trasplante de riñón, seguido como más o menos 5,000 de trasplante de córnea y ya otro tipo de trasplantes, ¿no? Pero te digo que esa cifra a mí en lo personal me da escalofrío porque yo siempre he considerado que no es un número real. Y déjate cuento por qué, Bere. Sí, porque me ha tocado que, por ejemplo, aquí, ¿no? En el Hospital 450 se acerca a lo mejor una familia que viene de alguna comunidad, Mezquital, Santiago Papasquiaro, requiere de algún tipo de trasplante. Los médicos, bueno, te explican de qué se trata, te hablan de los costos, de toda esta parte, y cuando te dicen, sí se puede, hay un tiempo de espera, pero aparte, pues hay que costear esto pues lo que cuesta una cirugía, ¿no? Los médicos, el medicamento, todo lo que interviene, mucha gente se va y de verdad me ha tocado vivirlo. Entonces, toda esa gente que se va, que se desanima, que siente que efectivamente nunca va a llegar, creo yo que no está en esa lista. Por eso te digo que sí, creo que es un número, sí que nos acerca a la realidad, pero considero yo que no es el real de nuestro país, ¿no? Entonces, hablar de 23,000 personas que están teniendo una mala calidad de vida, que se están exponiendo a muchos tratamientos médicos, como en el caso de los renales, las hemodiálisis, o sea, todo este desgaste, pues es muy pesado, ¿no? Tanto físico como económico, como bien lo decías tú, familiar, ¿no? Claro. Porque son enfermedades crónico-degenerativas que al fin de cuentas nos afectan a todos, ¿no? A todo el entorno familiar. Definitivamente. Entonces ahí surge el Lover. Sí, fíjate que es chistoso porque, bueno, cuando mi papá fallece yo tenía 24 años, okay. Entonces soy hija única, así que el apego y la relación con mi papá siempre fue muy, muy fuerte. Recién falleció mi papá, mi mamá y yo no dormíamos. Estábamos tan acostumbrados a cuidar a mi papá, a sus cambios de sueño por su encefalopatía hepática, por el problema del hígado que tenía, que nosotros de noche pues no dormíamos. Nos acostumbramos tanto que duramos 3 meses sin dormir. Nos acostábamos, pero pues haz de cuenta que éramos unos búhos literal. Y en esas noches, en esos 3 meses en los que yo no dormía absolutamente nada, fue cuando en mi cabeza se empezó a idear pues una idea loca, un sueño, si tú quieres, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿qué está en mis manos hacer por los demás si de entrada no soy médico, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, yo no soy médico de profesión. Uh-huh. De hecho, mucha gente me pregunta que si soy médico y les digo que no. Siempre soy muy honesta en ese sentido porque la verdad es que a veces la gente se acerca, oiga, doctora, y yo, bueno, soy contadora, pero una contadora un poco rara. Uh-huh. Y, pues, bueno, sintiendo yo esta limitación,
era que yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer, no? O sea, es un tema médico y yo ¿qué hago, no? Entonces, todo empezó como una idea de que dije, bueno, ¿por qué no reúno a un grupo de amigos que principalmente pues fueron los más cercanos, que vivieron conmigo todo el proceso de mi papá, y empezamos a ser activistas en el tema de promover la donación, ¿no? Yo decía, bueno, si por lo menos promovemos la donación, si por lo menos a la gente que está en la situación de mi papá les facilitamos este camino, porque la verdad es que en tema de donación y trasplante de órganos el tiempo es crucial. Y yo decía, si ya sé a dónde ir, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, ponerlo al servicio de la comunidad, pues era algo, ¿no? Entonces, ese fue como el inicio, de que pues dar pláticas, de incentivar, desde mi experiencia personal que viví con mi papá, pues promover el tema, ¿no? La verdad, esto está muy chistoso y si ve mi mamá el reportaje me va a dar unas nalgadas cuando llegue a la casa. Dilo. Los 5 años de Lover se construyeron o se han construido a base también de muchos no. Y el principal no siempre fue el de mi mamá. Sí la entiendo porque la verdad es que es un tema que nos duele, nos pega. O sea, todavía ahorita es un tema doloroso. Y mi mamá me decía, es que no te metas a eso porque uno, pues es como estarle echando ahí un poquito de limón a la herida. Y yo creo que, no sé, Bere, si tú seas mamá, pero yo creo que los papás siempre son así. Mi mamá me decía, es que estás muy joven, muy chiquita y esa es una responsabilidad muy grande. Es un tema muy complicado y tú lo viste, me decía ella, tú lo viste con tu papá que no pudimos, o sea, ¿qué vas a poder hacer, no? Pero la verdad es que al final ya está más enamorada que yo creo que del proyecto. Excelente. Y fíjate, mi papá fallece en febrero, paso 3 meses sin dormir. En esos 3 meses empieza a surgir la idea de Lover. De hecho, en esos 3 meses sale el nombre de Lover también, que significa Lozano Beltrán Ernesto, que es la abreviatura del nombre de mi papá. De hecho, por eso mucha gente me dice, ¿pero por qué es Lover con B y no con V? Es por eso, es la abreviatura del nombre de mi papá. Y fíjate, estuvo muy intenso ese año porque yo ya pues planeando y que vamos a hacer como una pequeña inauguración y todo esto. Y en julio del mismo año fallece mi abuelita, la mamá de mi papá. Entonces apenas andaba yo agarrando vuelo y otra. Entonces dejé el proyecto, lo tiré. Y pasan unos mesecitos de lo de mi agua y digo, bueno, dije que lo iba a hacer, vamos a darle, ¿no? Empiezo otra vez a tratar de organizar, planear todo. Y en noviembre fallece una primita mía, por parte de mi papá también, tenía problemas del corazón y mi primita fallece en noviembre. Entonces para mí fue otra vez como que para abajo y dejé el proyecto. Para diciembre de ese año, mi mamá y yo, pues lo menos que queríamos era estar en casa, ¿no? No era la primera Navidad sin mi papá, iba a ser muy difícil y no estábamos listas para estar solas en casa. Entonces decidimos irnos a Zacatecas a pasar Navidad. Y pues en Zacatecas es donde se terminó como de cocinar el proyecto. Dije, a ver, no, pues dijiste que lo hacías y pues lo empiezas. Ya se te fue un año en que sí, no. Entonces le puse fecha, Lover se inaugura al año siguiente, en 2017, el 26 de febrero, que es el día del cumpleaños de mi papá. Okay. Iba a ser el 28 de febrero porque fue la fecha en la que falleció. Okay. Pero dije, bueno, ¿para qué recordar un momento triste? Mejor recordamos uno más alegre. Y fíjate, algo muy chistoso. Yo decía, bueno, ¿y qué les voy a decir en la inauguración, verdad? Si no tengo nada, sí. ¿Qué voy a decir en la inauguración? Yo lo único que tenía era el testimonio de mi papá, de lo que habíamos vivido como familia y de todas las ganas que yo quería, pues, de seguir promoviendo el tema de la donación. Entonces me di a la tarea de empezar a buscar gente que hubiera recibido un trasplante. Okay. Y recordé que años atrás yo había tenido un novio que había recibido un trasplante de córnea. Era la primera persona que yo había tenido muy cerca que había pasado como por esa situación. Y decidí buscarlo para pedirle su testimonio, ¿no? Porque yo quería, como se los decía ahorita al inicio del programa, que la gente relacione el tema de la donación con la vida, con la esperanza y no tanto con la muerte, ¿no? Entonces
Me puse a buscar testimonios, él accede a que grabemos un video de su testimonio, encuentro a otra persona más que también tiene una asociación. La verdad no sé si siga vigente, pero en aquel entonces había otra asociación de donación y trasplante de órganos. Yo me sentía muy feliz porque tenía 2 testimonios, ya sentía yo que estaba del otro lado. Y lo chistoso aquí es que en el testimonio de este joven, yo me doy cuenta que a pesar de que él ya había recibido un trasplante de un ojo, estaba para esperar trasplante de córnea de su otro ojo. Y tenía aproximadamente 10 años en espera. Yo esta parte pues la desconocía, lo había conocido así como que estábamos súper jovencitos y pues ya no sabías nada. No sabía nada. Entonces cuando la chica de la edición de videos me pasa los videos para que los revisáramos y qué más le poníamos y le quitábamos, pues veo esta parte y fue cuando yo dije, a ver, ¿y entonces qué más vas a hacer? Porque yo iba por un testimonio y me encontré que dentro de ese testimonio todavía había una persona que seguía en espera. Sí. Y fue cuando dije, entonces, ¿qué más voy a poder hacer al respecto, no? Y pues bueno, se da la inauguración, todo bien, pero yo seguía como con esta espinita de, bueno, estoy promoviendo el tema, ya tengo un grupo de amigos con los que estamos promoviendo el tema, y ahora qué, ¿no? Si así como él va a salir él y 20 personas más, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces empecé a investigar, con el testimonio del otro señor. Me comentó que había otra asociación que se llama Asociación Ale, no sé si ustedes han escuchado de ella. Asociación Ale está en la ciudad de Mazatlán, hay varias filiales ya y ellos se especializan en trasplante de córnea. Yo creo que además de la asociación de Carlos Slim, que es Héroes por la Vida, esta asociación Ale como muy fuerte en el tema, ¿no? Entonces empiezo yo a investigar y por una u otra cosa llegamos a ellos, les cuento el caso de este joven que requería de trasplante de córnea y me dicen, ¿saben qué? ¿Sí te podemos ayudar? Necesitamos que este joven nos mande que análisis y cosas, y yo así como que, ya realmente yo no sabía ni qué hacer, o sea, desconocía absolutamente todo, ¿no? Y aparte no teníamos ni recurso, o sea, nada más era una idea, Bere. Sí, ahí fue dándose. O sea, era una idea, teníamos un nombre bien bonito, 10 jovencillos muy mitoteros, y así, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer una hamburguesada para sacar dinero, juntamos 5,000 pesos, con esos 5,000 pesos eran destinados para este joven, para los gastos de viáticos y esas cosas. Sí. Pero fíjate, en febrero fue la inauguración, como al mes me dieron ellos una respuesta de que, ¿sabes qué? Sí podemos ayudarlo, necesitamos que nos manden preoperatorios, o sea, varios análisis que ellos nos solicitaron. Y a partir de este momento, que el joven siempre tenga su celular encendido y su maleta lista porque le podemos hablar en cualquier momento, ¿no? Wow. Y yo así como que, y pues fue febrero y luego pues marzo, yo creo que fue el mes en el que andaba ahí tratando de ver qué se hacía. En abril recibimos esa llamada de que podemos apoyarle y el 25 de mayo nos dan la buena noticia de que tenía que estar, pero así, en Zacatecas, porque iba a ser su trasplante de córnea. Wow. Y la verdad es que me encantó mucho que hubiera sido el 25 de mayo, porque aparte se conmemora el Día del Contador, y yo soy contadora, entonces fue como un regalo muy bonito para ese día. Y pues nosotros éramos felices porque aparte conseguimos 5,000 pesos, que se nos hacía como que era algo wow, para apoyar, ¿verdad? En algún medicamento, como te decía, pues en algo de los viáticos, que era lo que podíamos aportar, ¿no? Que era lo que yo le decía a la otra asociación, pues es que ahorita no sé qué más puede hacer, pero juntamos esto para que al paciente pues igual no le cueste tanto, ¿no? Sí. Y a partir de ese trasplante, Bere, fue cuando dije, ¿sabes qué, Estefanía? Este es el camino. Y fue cuando se toma la decisión de formalizarnos. O sea, cambia de ser un grupo como tal a constituirnos ya como una asociación civil, porque yo dije, bueno, entonces, si nos brincamos ya a hacerlo de forma formal, creo entonces que vamos a poder ayudar a un número más grande de personas. Wow. Y pues esa fue la historia menos dramática, porque si nos ponemos con detalles vamos a llorar todos aquí, Bere. Sí, no quiero que tú ni el auditorio
nos pongamos a llorar, pero pues esa es la historia más corta de cómo es que surge Fundación Lover como, pues ya como asociación civil ya legalmente constituida, ¿no? Sí, no, bueno, y aún y con esa historia corta, a mí los ojos se me pusieron aguados. Es imposible no sentir todo esto que nos proyectas, todo este testimonio que da origen a compartir ese amor que tienes como ser humano y decir, pues no me puedo quedar callada, no me puedo quedar con los brazos cruzados, la gente tiene que saber sobre cultura de la donación. Híjole, ha sido un camino de altas y bajas, un camino de muchos no, Bere. Hago mucho hincapié en esto porque, bueno, tú me preguntabas al inicio que quién era Estefanía, ¿no? Y Estefanía, pues, es una mujer soñadora, pero también es una mujer emprendedora de un tema que no es social, también. Y yo siempre hago este comparativo, ¿no? Okay. Que les digo que cuando tú eres un emprendedor, pues está fácil, vas al banco, puedes solicitar un crédito, empiezas a comprar mercancía que te haga falta, no sé. Pero cuando eres emprendedor social, el reto siempre es mayor, porque como asociación civil no te paras en el banco para que te den un financiamiento, no existe esa parte. ¿Y cómo te vas haciendo como un emprendedor social? Con hechos, con trabajo. Entre más resultados vea la gente, más empieza a apoyar. Y hacer esa credibilidad, yo creo que es el principal reto que tenemos todos los activistas, de cualquiera actividad en la que nosotros abanderemos, de tema social, siempre ese es el reto mayor, que te crean, porque luego, ¿por qué la gente empieza a creer en asociaciones civiles o en temas? Porque ven que a lo mejor no pasa nada, ¿no? Entonces, el reto más grande que yo he tenido como líder a lo mejor en una asociación civil es ese es el principal, ¿verdad? Pero se puede, sí. Claro que se puede, y sobre todo, y algo que yo les hago mucho hincapié siempre que me dan espacios como el tuyo o cuando he ido a algunas universidades, les digo, nunca olviden por qué empezaron lo que empezaron. El día que a mí se me olvide que yo lo inicié con todo el amor, 1, por mi papá, 2, por mi familia, que es mi mamá, mi papá y yo, y 3, por la gran intención que yo tenía de ayudar a todos los duranguenses que estén en esa situación, en ese momento yo pierdo, ¿sí sabes? Sí, claro. En ese momento yo pierdo. Alguna vez alguien me preguntó, Veré, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas haciendo eso, no? Y yo les dije, es que, híjole, ganas de otras formas. Sí. Hay una satisfacción diferente. Voy a hacer un comercial. No sé si conozcan el pan ranchero del Nayar. Sí, bueno, sí, muy rico. Orgullosamente dieta de don Pompeyo. Sí. Nieta y hija de personas sumamente serviciales, sumamente generosos, sumamente desprendidos. Y cuando ves todo eso, pues te dejan la vara muy alta, Veré. Claro. Muy alta. Y recuerdo muy bien una chica en particular que una vez me preguntaba, bueno, ¿tú qué ganas? Porque pues, ¿qué ganas, no? Uh-huh. Y me hizo esa pregunta y vino a mi mente un acto muy bonito que sucedió unos meses antes de que mi papá falleciera. Mi papá era forestal. Okay. Y el último trabajo que hizo fue poner el camino y meter la luz en un pueblo allá en la sierra, en San Dimas, pero allá súper lejos, donde literal no llega nadie, pues llegó mi papá a poner carretera y luz, ¿no? Y recuerdo que en esa ocasión que mi papá tenía que ir a hacer alguna revisión, fuimos con él, mi mamá y yo, porque bueno, ya era cuando mi papá estaba muy enfermo, requería de su dieta especial, sus medicamentos, o sea, toda esa parte, y ya no podía como ir solo. Fuimos con él a un lugar que se llama Limoncito, un lugar donde hacía mucho calor. Y cuando ya veníamos de regreso a Durango, mi papá le dio ride a un señor del poblado. Pasamos toda el área de la sierra que era como muy caliente. Okay. Y pues no había problema, digo, ¿cuál frío? Pero luego ya cuando llegas a la parte de la sierra donde ya se empieza a sentir el frillito intenso, en algún momento nos detuvimos, como decía mi papá, una parada técnica, y mi mamá se da cuenta que el señor que llevábamos en la parte de atrás, pues venía temblando de frío, y le dice mamá, oiga, es que no trae chamarra. Y le dice, fíjese que ahorita, antes de que ustedes me vieran, crucé en un río y pues el río, la corriente se llevó mi chamarra y era la única chamarra que yo tenía.
Entonces lo que hicimos fue desocupar la parte de atrás de la camioneta, sacar cajas que traíamos para que el señor se pasara con nosotros, pero ahí vi algo y ese hecho siempre siempre mis papás, los dos, han siempre sido así, pero ese hecho para mí fue crucial en mi vida. Mi papá traía su chamarra de pluma de ganso, una así esponjadotota, sí. Su favorita, o sea, no se ponía otra, era su favorita. Mi mamá, es que ponte otra. Siempre se ponía esa porque era su favorita. Se la quitó y se la puso al señor. Y yo dije, bueno, pues en lo que llegamos a Durango, para que el señor se caliente y no sé qué. Ya cuando llegamos aquí a la ciudad, que el señor se baja de la camioneta para ya donde nos pidió que lo dejáramos, el señor se quita la chamarra para entregársela a mi papá. Y le dice mi papá, no, quédese con la chamarra. La va a necesitar. Y yo me quedé de, ¿what? Pero me quedé de what porque el hecho de dar, Bere, el hecho de ayudar, no es de lo que te sobre, no es de lo que tengas aquí, de que, no. El dar está en eso que tú amas, en eso que a ti más te gusta, sí. Te lo quitas y se lo das a alguien que lo está necesitando en ese momento, ¿no? Entonces, esa yo creo que fue de las últimas enseñanzas que me dejó mi papá, que la atesoro como lo máximo, porque cada vez que alguien me pregunta eso, o cada vez que yo veo que alguien requiere algo de mí, doy el máximo siempre, el máximo. Así esté desvelada, así me canse muchísimo, así sienta que está fuera de mis posibilidades, doy el máximo, porque no puedo dar menos. Al inicio tú decías que alguien te preguntaba, bueno, ¿por qué haces eso? Creo que ahí está la respuesta de qué ganas con hacer eso. Es esta satisfacción tan grande y de pronto sabemos que es difícil de describir en palabras lo que se siente cuando damos. Así es. Entonces, ver los rostros, ver tus ojos, ver las acciones que estás realizando, creo que esas son las respuestas. Imagínate si pensáramos que nuestro cuerpo, aparte de ser maravilloso para nosotros, en algún momento puede ser maravilloso para alguien más. Esa es la magia de la donación. Alguien una vez me dijo, ¿para ti qué es trascender? Y yo les contesté que para mí trascender es seguir viviendo en los demás. ¿Y cómo voy a seguir viviendo en los demás? De muchas formas. La principal, uno, sembrar algo bueno en alguien. Pero si aunado a eso, el día que nos vayamos, le damos la posibilidad a alguien más, uno, de mejorar su calidad de vida y dos, de seguir viviendo un poco más, qué regalo tan grande, ¿no? A mí me hubiera encantado, Bere, que mi papá me hubiera durado más años. Mi papá murió de 52, yo tenía 24 y créeme que sigo sintiendo que me hace falta mucho mi papá. Claro. Hace un día 2 falleció una tía abuela, de 92 años. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado si alguien le hubiera dado ese regalo a mi papá, no? Si yo hubiera tenido 40 años más a mi papá. Digo, yo creo que todos sabemos que si algo es seguro en esta vida, pues es que nadie, como diría mi abuelita, nadie nace para maceta, ¿verdad? Ni se va a quedar de exhibición. Pero también me pongo a pensar, y si eso hubiera pasado, probablemente yo no estaría aquí contigo. Sí. Ni nos estaría escuchando tu auditorio, ¿no? Ni estaría tratando de invitar a todos a que se sumen como donadores voluntarios y a que hagan ese cambio de chip de ayudar y regalar algo tuyo a alguien más. Definitivamente, todo tiene su motivo, todo es por algo y creo que tu acción, tu compromiso con la cultura de la donación es una muestra clara de ese motivo y de esa forma de trascender de tu papá. Ahora sí que así como tú lo definiste, yo quiero trascender, yo busco trascender, pues tu papá lo logró y muestra clara con lo que tú haces, con lo que tú nos compartes y ese gran compromiso social que tienes en esta labor que estás realizando. Felicitarte y la verdad es un momento muy, muy conmovedor. Lo disfruté y espero del otro lado lo estén disfrutando también. Que nos regalaras un mensaje final, algo que tú digas, bueno, no me puedo ir de ese espacio sin decir esto. Híjole, tantas cosas que quisiera decir. Lo principal es que hay que recordar
que sin donador no hay trasplante. Sin donador no hay trasplante, sin donador no hay esperanza de vida, sin donador no hay segundas oportunidades. Y yo invito de verdad a todo el público del canal, a toda la ciudadanía, a todos los duranguenses, a que nos tomemos 2 minutos de reflexión y consideremos que nadie estamos exentos de poder estar en esa lista de espera. Nadie estamos exentos, todos necesitamos de todos. Lo que yo hago no lo podría hacer sin la ayuda también de muchos duranguenses que se suman a nuestras actividades de recaudación, a muchos duranguenses que ya se han inscrito como donadores voluntarios, pero sola no puedo, necesito de todos, porque esas 23,000 personas que están en lista también necesitan de nosotros. Entonces, yo los invito a que se den la oportunidad de saber que si donan es una hermosa y maravillosa forma de trascender y que podemos dejar algo de nosotros en mínimo 8 personas. Entonces, la invitación está abierta para el público, Bere, para ti. Sí, claro. Espero que lo pienses, que veas la importancia que tiene, que te sumes también a nuestra causa, que seas hasta embajadora del Lover en todo lo que hacemos. Sí, podríamos, sí. Okay. A todos aquellos que nos estén viendo, que estén escuchando esta entrevista, si tienen la convicción de querer ser donadores voluntarios de órganos, lo primero que deben hacer es sentarse con su familia y platicarlo. Decirle, ¿sabes qué? Mamá, papá, hermanos, esposa, esta es mi voluntad y cuando llegue el momento quiero que la respeten. Te voy a decir por qué. Independientemente de que tú lo tengas en tu licencia, de que nosotros como asociación civil hagamos tu trámite y te registremos en la CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, si la familia dice no, la donación no se hace. Entonces, por eso fui muy insistente ahorita en decir, sin donador no hay trasplante, porque nosotros como asociación podemos recaudar, hacer actividades de crowdfunding, vender gorditas y hot dogs y lo que se te ocurra para obtener el recurso, pero sin donador no hay trasplante. Entonces, el reto está en que digamos sí, en que veamos que es un tema serio y que aunque pueda ser incómodo quizás platicarlo, sí nos sentemos con nuestra familia, lo pongamos en la mesa y sobre todo... Tarea. Y sí, ¿no? Y sobre todo que pidamos eso, ¿no? Respétenlo, o sea, yo quiero ser por todas estas razones, así que me gustaría que ustedes como mi familia respeten y pues avalen mi decisión, ¿no? Porque sí, aún en estos tiempos que, aunque ya es una ley, en 2018 me parece, se aprobó una ley en donde se dice que todos los mexicanos somos donadores tácitos de órganos, excepto si dejamos por escrito nuestra negativa. Tácito se refiere, bueno, todos, ¿verdad? Se entiende. Parejos, parejos. Pero a pesar de que está esta ley, no se lleva a cabo en nuestro país. ¿Por qué? Pues bueno, por la cultura. Sabemos la cultura del mexicano, cómo somos, y aún se pregunta a la familia. Entonces, como bien decías, Bere, tarea. Si les interesa el tema, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Fundación Lover. Ahí nos mandan un mensajito y si tienen dudas, con todo gusto se las aclaramos. Y 2, si de verdad ya están convencidos, platíquenlo con su familia y pues que ellos respeten su decisión. Excelente, muchas gracias, Fanny. Sigan atentos a nuestras historias de vida y derechos humanos. Gracias.